El día de hoy vamos a ver el tema de dinámica para lo que corresponde al curso de física. Recuerden las leyes de Newton. Hemos visto ya la primera ley que corresponde a la ley de la inercia y lo hemos visto planteado dentro de los temas de estática, primera condición y segunda condición de equilibrio. La tercera ley también era parte de la estática y la segunda ley de Newton corresponde a la dinámica. Y la segunda ley de Newton nos habla acerca de la aceleración. Entonces, cuando nosotros hablamos de aceleración, hablamos de movimiento de cuerpos. Muy bien, entonces la dinámica es una rama de la mecánica clásica. ¿Recuerdan? Que la física tenía divisiones, ¿no? Ramas. Entonces, corresponde a la mecánica clásica, el cual se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, tomando en cuenta las causas que va a originar este movimiento. Entonces aquí se va a considerar todas las fuerzas que actúan sobre un determinado objeto. Y también hay que tener en cuenta la masa de ese objeto. Entonces la causa que provoca este cambio es lo que en la actualidad nosotros le denominamos fuerza. Este concepto fue promulgado por Sir Isaac Newton, ¿no? El cual pues nos habla acerca de la mecánica clásica de forma general. Entonces la fuerza eh, viene a ser lo que nosotros asociamos hacia aquello que permite que un objeto se mueva, ¿no? Al momento de generar un contacto. Entonces cuando a un cuerpo no le aplicamos fuerza, lógicamente va a estar en estado de reposo o de inercia. En cambio, cuando hacemos un breve contacto, ya estamos generando fuerza. Y la fuerza también va a ser directamente proporcional a la masa, ¿no? Dependiendo pues si hay movimiento o no. Para ello no hay que olvidar que la fuerza es una magnitud de tipo vectorial, quiere decir que se puede descomponer, y la unidad en el sistema internacional va a ser el newton. El newton es equivalente a 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces estamos viendo las unidades de masa y las unidades de aceleración. Por lo tanto hay que entender un poco nuevamente acerca de las leyes de Newton. Ya en un tema anterior hemos visto una parte de ello y hay que volver a recordar para entender muy bien la dinámica. Entonces, dentro de las leyes de Newton, recordemos que él postuló 3 leyes. La primera que corresponde a la inercia, la segunda que es la ley de la fuerza, que ustedes en algunos textos van a encontrarlo como ley de aceleración o ley de la dinámica de los cuerpos, y la tercera ley que corresponde a la ley de acción y reacción. Recuerden también que la primera ley y tercera ley se vio desarrollado en los temas anteriores con estática en la primera condición de equilibrio y la segunda condición de equilibrio. Entonces, en esta primera ley de Newton, que ya se ha visto a nivel de ejercicios, recordemos, ¿no?, que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o un movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que actúe una fuerza sobre él. ¿Sí? Entonces, mientras el cuerpo no tenga fuerzas externas, entonces quiere decir que el cuerpo va a estar en reposo, o si las fuerzas que se aplican sobre el cuerpo dan sumado cero, o sea, son contrarias y suman cero, el cuerpo seguirá en reposo, ¿no? Como en el gráfico que vemos ahí. Tenemos, por ejemplo, ese libro que tiene dos fuerzas contrarias, una la fuerza normal y la fuerza de gravedad, que es su peso. Pero si coincidimos en que tienen la misma cantidad, entonces la fuerza que genera será cero. En la segunda ley, que corresponde a la ley de la fuerza, nos indica que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, si a un objeto le aplicamos fuerza, este objeto tiende a desplazarse, tiende a moverse. Y eso lo vamos a explicar en otra diapositiva más adelante. La tercera ley de Newton, o ley de acción y reacción,
Con toda acción, entonces, nos indica que ocurre una reacción igual y contraria. O sea que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. ¿Sí? Entonces, cada vez que aplicamos fuerza a un objeto, este objeto nos devuelve la misma cantidad de fuerza, pero en un sentido contrario. Entonces, hasta ahí corresponde a entender las tres leyes de Newton, que son base de la mecánica clásica. Entonces, esta segunda ley de Newton o principio de dinámica se basa en la siguiente experiencia. Imaginemos que sobre una mesa colocamos este carro y a este carro lo atamos, ¿sí?, con un peso determinado. Entonces, el peso comienza a generar un movimiento, ¿no?, hacia abajo por efecto de la gravedad. Pero como está atado a la cuerda, lo que va a generar es que este carrito comience a desplazarse. Al desplazarse, el carro adquiere velocidad. Recuerda que estaba en inercia y ahora va a tener velocidad, y a ese cambio de velocidad se le llama aceleración. A su vez, la cuerda genera una fuerza de tensión sobre el carro, el cual lo desplaza hacia el lado izquierdo, y eso es independientemente de la masa en ese instante. Entonces, tenemos ciertos elementos para el movimiento de este carrito. Tenemos la fuerza, que está generada por la tensión, tenemos la masa, que está en el carrito, y tenemos la aceleración, que es el movimiento que se ha generado. En cada caso, el cuerpo adquiere una aceleración directamente proporcional a la fuerza aplicada, y la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Entonces, Newton propone lo siguiente, que cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza, le provoca una aceleración de la misma dirección y sentido que la fuerza, de forma que la fuerza es inversamente a la aceleración, pero es proporcional a la masa. O bien, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, tenemos también que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Hay que recordar siempre que un newton es la fuerza que al actuar sobre un cuerpo de 1 kilogramo le comunica una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, en su misma dirección y sentido. Ahora bien, se nos presenta el siguiente ejemplo. En un carrito de masa 750 gramos, tiramos de él con una fuerza de 5 newton, tal como está en la gráfica. Recuerda también que el carrito tiene un peso y también tiene una fuerza normal, que es contraria. Pero como están en el mismo sentido, ¿no?, se van a anular. Entonces la sumatoria de esas dos fuerzas, tanto normal como el peso, no se va a considerar. Solo voy a considerar el valor de la fuerza que tengo en este caso. Entonces, si me piden hallar la aceleración, yo debo ubicar mi fórmula, donde indico que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, lo que tengo que ubicar ahí y despejar vendría a ser la aceleración. Y como la masa está multiplicando, pasa al otro extremo dividiendo. Al cambiar mis datos, tengo la fuerza de 5 newton y la masa de 750 gramos, pero convertido a kilogramos sería 0,750 kilogramos. Al hacer la división va a salirme 6,7 metros por segundo al cuadrado. Recuerda que el newton equivale a kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Entonces voy a poder eliminar ahí o cancelar los kilogramos. En todos los casos siempre vamos a tener en cuenta entonces que la aceleración tiene la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza aplicada. Ahora en el siguiente caso me dice qué fuerza resultante F se requiere para dar a un bloque de 6 kilogramos una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces ahora me pide hallar la fuerza. Y me dan la siguiente gráfica. Tengo un bloque de 6 kilogramos, la fuerza que no conozco y la aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Nótese que la aceleración y la fuerza van al mismo sentido. Entonces, al aplicar mi fórmula, fuerza igual masa por aceleración, hago el reemplazo de los valores. Masa 6 kilogramos y la aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, al multiplicar tendré el valor de 12.
y la unidad de la fuerza sería el newton. En el siguiente tengo que una fuerza neta de 4,2 por 10 a la 4 newton actúa sobre un avión de 3,2 por 10 a la 4 kilogramos durante el despegue. ¿Cuál es la fuerza sobre el piloto del avión de 75 kilogramos? Entonces lo primero que yo debo hallar es la aceleración del avión. Y como la aceleración va en el mismo sentido del movimiento del avión, entonces considero que el valor es positivo. Utilizo mi fórmula, fuerza es igual masa por aceleración, y reemplazo mis valores. Entonces, al reemplazar, como estoy hallando aceleración, tengo que despejarlo. Y tengo que la fuerza es igual a 4,2 por 10 a la 4 newton y la masa 3,2 por 10 a la 4 kilogramos. Y eso me genera una aceleración de 1,31 metros por segundo al cuadrado. Entonces, para encontrar la fuerza sobre el piloto de 75 kilogramos, suponga la misma dirección de la aceleración. Y hacemos el reemplazo. Entonces, utilizo mi fórmula, fuerza igual masa por aceleración, y reemplazo el peso, ¿no? Que es 75 kilogramos, que era el peso del piloto. Y le aplico la aceleración del avión, que era 1,31 metros por segundo al cuadrado. Y obtendré entonces una fuerza de 98,4 newton. El peso también es considerado una fuerza, que en este caso es ejercida por la Tierra, ¿no? Por el efecto de la gravedad. Entonces, cuando un cuerpo cae por acción de su propio peso, se mueve con la aceleración de la gravedad de la Tierra. Recordemos que la gravedad terrestre es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Para el caso de algunos ejercicios utilizaremos el valor de 10, pero para algunos ejemplos utilizaremos el valor de 9,8. Entonces, nuestra fuerza, que era igual a la fuerza por masa por aceleración, lo reemplazamos. En vez de fuerza, indicaré el símbolo que vendría a ser la P del peso. Y en algunos textos también usan el símbolo de la W. Igual a masa, y en vez de aceleración indicaré que es gravedad. Entonces, para un cuerpo que tenga una masa de 1 kilogramo, el peso será de 9,8 newton, ¿no? Al momento de reemplazarlo. Entonces, en algunos textos, ¿no?, usan una parte técnica en la cual en vez de peso o en vez de fuerza le decimos kilogramos fuerza, y también es válido. Entonces, 1 kilogramo fuerza también es equivalente a 9,8 newtons. Ahora bien, la masa, entonces hay que entenderlo como de manera conceptual, ¿no? Que viene a ser la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es una propiedad intrínseca de todos los cuerpos. Quiere decir que todos los cuerpos poseen una masa determinada, ¿no?, y específica. Se mide mediante una balanza, ¿no? Y en el sistema internacional la unidad va a ser el kilogramo. Recuerden que la masa es una magnitud de tipo escalar, quiere decir que solo puede aumentar o disminuir. Por lo tanto, la masa es una propiedad que indica cuánta inercia tiene un cuerpo. El peso, por su parte, viene a ser la fuerza con la que los objetos son atraídos por la Tierra, ¿no?, como habíamos explicado anteriormente. Y utilizamos también la unidad del newton para su medición, ¿no?, a través del sistema internacional. La fórmula también la hemos visto, que corresponde al peso es igual a la masa por gravedad. Entonces hay que tener en cuenta siempre la gravedad. No importa la ubicación del objeto. Si tú te das cuenta en estas gráficas, tengo un bloque en diferentes tipos de superficie, pero el peso siempre va a ir en un mismo sentido, hacia abajo. Hay que tener claro también algunas diferencias entre masa y peso, ¿sí? En el caso de la masa, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, es de magnitud escalar, se mide con una balanza, su valor es constante, ¿sí? Que quiere decir que es independiente de la altitud y la latitud. Sus unidades de medida son el gramo y el kilogramo, y
sufre aceleraciones, ¿no? Quiere decir que sufre cambios al momento de que sea trasladado. En caso del peso, es la fuerza que ocasiona la caída de los cuerpos, por efecto, en este caso, de la gravedad. Es una magnitud de tipo vectorial, quiere decir que tiene sentido, tiene dirección y se puede descomponer. Se mide con el dinamómetro. Es una especie de balanza, pero que mide las fuerzas. Varía según su posición, es decir, va a depender mucho de la altitud y la latitud. Es por ello que en diferentes sitios del planeta la gravedad tiene un valor también diferente. Sus unidades de medida en el sistema internacional es la DINA y el Newton. Y el peso produce aceleraciones. Tenemos el siguiente ejemplo. Una fuerza resultante de 40 newton da a un bloque una aceleración de 8 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es el peso del bloque cerca de la superficie de la Tierra? Entonces tengo en la gráfica un bloque con una fuerza de 40 newton y adquiere una aceleración de 8 metros por segundo al cuadrado. Entonces me están preguntando cuál es el peso de ese bloque. Para encontrar el peso, primero debe encontrarse la masa del bloque. Y utilizo mis fórmulas, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración, pero como necesito hallar la masa, tengo que despejarlo. Y masa será igual a fuerza sobre aceleración. Al reemplazar mis valores, fuerza será 40 newton y la aceleración será de 8 metros por segundo al cuadrado. Al dividir quedaría 5 kilogramos. Es que ese es el equivalente de mi masa. Ahora encuentro el peso de una masa de 5 kilogramos en la Tierra. Entonces para eso utilizo mi otra fórmula. W, ¿te acuerdas? Podía usarse la P o W. W es igual a masa por gravedad. Entonces W, que es el peso, es igual a 5 kilogramos por la gravedad de 9,8 metros por segundo. Y tendré un peso de 49,0 newtons. En algunos casos también voy a usar planos inclinados para referirme al movimiento del cuerpo. Entonces cuando tenga planos inclinados tendré que hacer descomposiciones, en este caso teniendo en cuenta el valor del ángulo. Y eso lo veremos ya en ejercicios más adelante. Muy bien, entonces en la actividad tienen a continuación se les va a presentar las siguientes interrogantes para desarrollar en el cuaderno. No te olvides subirla después a la plataforma para poderlo revisar. Son 5 interrogantes y la primera corresponde a un esquema, ¿no? Un mapa conceptual del tema que hemos tratado. Después vienen las preguntas, que es una DINA, que es un slug, que es un dinamómetro, que lo hemos mencionado también, y que es la ley de Hooke. ¿Sí? Entonces, ya sabes, lo desarrollas y lo envías con buena calidad para poderlo leer y entender. Hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. Espero que te encuentres bien de salud. Nos estamos viendo hasta una próxima sesión. Cuídense.